Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva temporada de Mi Lado de las Cosas. El día de hoy me encuentro solo, Marco no pudo estar conmigo evidentemente y posiblemente haya algunos cambios que tengamos que hacer en el podcast por cuestiones personales más que nada, pero son cosas que tal vez les vayamos a mostrar en los siguientes capítulos. Así que sin nada más que decir, toma asiento, espero hayas preparado tu botana porque el tema de hoy va a estar bastante interesante. Para iniciar, quiero aclarar que en ningún momento se busca ofender, tampoco se busca que estés del lado de una postura o más bien convencerte que estés del lado de una postura o de otra. Y pues este análisis parte del respeto, así que vamos a iniciar con una pregunta que seguramente muchos nos hemos hecho en casa. ¿Dios existe realmente o simplemente es una película, una historia que alguien se inventó hace ya cientos de años realmente? Bueno. Para iniciar, deberíamos respondernos la pregunta de ¿quién o qué es Dios? Dios es descrito en la Biblia como un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dicho de otra manera, todo lo puede, todo lo sabe y en todos lados está. Es un ser que va más allá de nuestro entendimiento. Por lo menos, eso es lo que dice la Biblia. A mi pensar, Dios no es humano. Por lo tanto, no tendría sentimientos humanos. Y creo que no es necesario explicar por qué un Dios con sentimientos humanos como celos, ira o rencor sería algo catastrófico para este mundo, ¿cierto? Pero aquí surge una contradicción interesante. ¿Dios es todo amor? Desde pequeños a muchos se nos ha enseñado que Dios es amor, que nos pide respetar al prójimo, que nos pide perdonar al prójimo y que nos pide amar al prójimo. Esto es común en la mayoría de religiones, pero aún así a mí me surge una pregunta. ¿Será que Dios es realmente como nos lo describen en la Biblia? Responder esto no es tan sencillo, porque cada religión interpreta de forma diferente lo descrito por la Biblia. Algunas religiones incluso veneran la misma figura de Jesús, pero le llaman de otra manera, ya sea Yahvé, Jehová, Orula. Y a pesar de que existe una interpretación diferente entre cada religión, las religiones toman la Biblia como una verdad absoluta, pero hay otras religiones que ni siquiera la consideran. Hay religiones que tienen sus propias creencias, sus propias escrituras y sus propias figuras. Entonces, ¿cómo podemos tomar un libro que avale la verdad de un ser todopoderoso? Tal vez deberíamos mirarlo por otro lado. Así que, ¿por qué no pasamos con las teorías? Las teorías y la ciencia. Vamos a dejar la religión de lado. Muchas personas que no creen en Dios toman a la ciencia como verdad absoluta. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, estas personas explican que la teoría del Big Bang es la verdad absoluta detrás de la creación del universo. Pero hay un dato curioso que no te mencionan esas personas. Tal vez porque no lo saben. Pero la teoría del Big Bang fue realmente descrita por Georges Lemaitre. Él, aparte de ser un científico, era un sacerdote. Otra de las cosas que no se dice es que él, aparte de esta teoría, de generar esta teoría, se hacía una pregunta clave. Si todo este universo inició con una explosión, ¿quién encendió la mecha? Y no lo digo de forma literal. Analízalo más a fondo. Creyentes versus ateos. Ahora, dejando la ciencia de lado, quiero que mires el siguiente clip. Vamos a suponer, pastor, imaginamos por un momento que soy una persona escéptica, hasta nihilista. No quiero saber absolutamente nada y no me creo ningún tipo de argumento que usted pueda traer. Sin embargo, usted me tendría que presentar a Jesús. ¿Qué me diría? Yo te voy a hacer un raciocinio. Vamos a decir que tú no crees en nada. Tú no crees en Dios. Tú no crees que hay salvación. Tú no crees que hay cielo. Tú no crees que hay vida eterna. Tú no crees en nada. Pero yo sí creo. Entonces vamos a hacer una apuesta. Aunque los cristianos no debemos apostar, vamos a hacer una apuesta. Solo a modo de ilustración. Vamos a decir que tú tienes razón. Cuando terminan los tiempos, descubrimos que no había Dios, no había cielo, no había tierra nueva, no había nada. Tú tenías razón, yo estaba equivocado. Ahora dime, si no hay nada, ¿qué perdí yo? Nada, porque nada existe. Pero vamos a hacer de cuenta que yo tengo razón. Terminan los tiempos, si hay Dios, si hay cielo nuevo, si hay tierra nueva, si hay cielo, si hay vida eterna, si hay salvación. ¿Qué perdiste tú?
todo. Entonces, hasta por lógica, es mejor creer en Dios. En dicho clip podemos ver que el pastor está diciendo que incluso por lógica conviene, o sea, es conveniencia creer en Dios. A mi pensar, se dice que si llega el fin de los tiempos y Dios no existe, no pasa nada. Nadie perdió nada. Pero si Dios sí existe, Él se perdería la oportunidad de haber entrado al reino de los cielos. Es decir, lo pierde todo. Pero esto me lleva a pensar, ¿esto es fe o es solamente prepotencia por querer tener la razón? ¿Quién dictaminó que esto funciona así? ¿Quién dijo esto es así porque Dios me lo dijo a mí? Esta idea, esta ideología se puede romper con la siguiente frase. Y déjame leerla porque no quiero que se pierda el sentido de la frase. Creo que es más lógico pensar que si haces el bien, aún así no crees en él, hay más razones por las que te podrían aceptar en el reino de los cielos, y no solo por hacer el bien por temor a Dios, porque piénsalo de esta manera, y yo me pongo a pensar, si estás haciendo el bien por temor a Dios, ¿lo estás haciendo porque realmente te nació o lo estás haciendo por conveniencia, lo que dijo el sacerdote? Entonces, ¿qué es realmente lo que quiere Dios? ¿Que creamos en Él por conveniencia o que creamos en Él porque realmente nos nació? O incluso hacer el bien porque realmente nos nació o por conveniencia o por temor a las consecuencias después de esta vida. La paradoja de la existencia. Aquí entramos en un punto complicado porque no podemos decir que Dios existe porque no hay pruebas físicas de su existencia. Nadie lo ha visto, nadie puede demostrarlo. Hasta ahora Dios es solo fe. Pero tampoco podemos decir que no existe por las mismas razones. Personas ateas apegadas a la ciencia mencionan que Dios no existe simplemente porque no hay evidencia científica que lo demuestre y aquello que no deja evidencia no existe. ¿Pero es esto cierto? Partamos de la frase Dios no existe porque lo que no existe no deja evidencia. Pero aquí hay un detallito importante que se les ha pasado. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y momento, sé que hasta este punto podrás estar algo confundido, pero déjame te lo explico. A lo largo de la historia han existido cosas que estaban ahí y que no podíamos comprobar en su momento, pero claro que estaban ahí. La ciencia no dice Dios no existe. La ciencia dice no puedo demostrarlo con mis métodos. Así que esto no es una negación. Es una limitación, claro. Ahora podemos poner esto sobre la mesa. Creer que Dios existe es un acto de fe, pero creer que Dios no existe también es un acto de fe. Al final, ninguno de los dos bandos tiene la verdad absoluta. Son solo posturas distintas frente a lo desconocido. La frase no hay evidencia científica de Dios, por lo tanto, yo no creo en su existencia, es una frase intelectualmente correcta. Pero decir Dios no existe porque no hay evidencia científica, eso ya más bien es un hecho no comprobable. Entonces, ¿qué te parece si checamos otra teoría? La reencarnación y otra idea de Dios. ¿Conoces el término reencarnación? La reencarnación plantea que al morir volvemos a nacer en otro lugar, en otro país, en otro cuerpo, hablando otro idioma. Y esto nos lleva a una teoría que hace no mucho más bien, causó un poquito de revuelo porque se hizo muy famosa por una influencer que dijo la típica frase o la frase que ya todos conocemos de yo considero que soy mi propio Dios. Pero esto tal vez viene de una mala interpretación. La teoría del huevo de Andy Weir. Existe un relato filosófico, y ojo que dije relato filosófico, más no teoría. Esta historia plantea que somos un Dios en creación, en un huevo, y que vamos a tener que reencarnar a lo largo de la vida para poder aprender todas y cada una de las cosas que necesitamos para que una vez aprendiendo todo eso, el huevo pueda eclosionar y se cree un nuevo Dios. Pero ¿esto nos ayuda a saber si Dios existe? La respuesta es no, o no del todo. Reflexión personal y cierre. Al final creo que todos tenemos derecho de creer en la existencia o inexistencia de Dios, pero siempre partiendo del respeto y no querer imponer nuestras ideas ante otras personas como verdades absolutas. Personalmente, yo creo en Dios.
Vengo de una familia católica, aunque yo no soy cercano a la religión. Pero también creo que hay muchas personas que se aprovechan de la fe de personas creyentes. Pero ese es tema que podríamos discutir en otro video, en otro capítulo. Por ahora me gustaría preguntarte, ¿crees en Dios? ¿Crees que algún día sabremos si realmente existe? Déjame tu opinión en los comentarios, me gustaría leerte, me gustaría saber qué opinas, cómo viste este capítulo. Estaba mejor preparado porque la verdad es que hice un guión, entonces me gustaría saber tu opinión sobre, sí, claro, el podcast, pero también sobre este tema. Déjame tu opinión en los comentarios de la manera más respetuosa posible. Esto fue Mi Lado de las Cosas, nos vemos en un siguiente capítulo.